que conforman el país, fue el primer estado que formalmente tuvo acta de nacimiento emitida por la Diputación Provincial, que sería lo que hoy es el Congreso del Estado. Y también tuvo una confrontación muy fuerte con el gobierno del centro, que encabezaba Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, por la ruta y la discusión si la república que estaba por nacer iba a seguir con las instituciones del viejo régimen español, del imperio, de las élites, o se iba con el modelo que 50 años se había instituido aquí en esta gran nación, con el modelo federalista de la Constitución de 1787. Pero, ¿cómo nace Jalisco? Todos sabemos que un estado es un proceso, su nacimiento no de un día para otro, es un proceso dilatado, es un proceso prolongado que se va procesando, se va vertebrando y que dura, en este caso, 300 años. ¿Qué característica tiene el estado de Jalisco? ¿Por qué surge como punta de lanza para que no se disolviera, como ya se habían separado las actuales repúblicas centroamericanas, que cuando se independiza México eran parte del reino de la Nueva España? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Jalisco siempre tuvo desde su origen un espíritu autonómico, un espíritu de autonomía. ¿Cuándo empezó ese proceso? ¿Cuándo inició ese fenómeno? Inició precisamente cuando se gesta la conquista de la Nueva Galicia, una fecha, día, mes y año, el 20 de febrero de 1530, en donde, en un reino que se llamaba Coinan, en un municipio que es Tototlán. Por eso hablaba yo de la vocación que tenemos los latinos, diría Ortega y Gasset, de nuestra vocación del lugar, el cariño al lugar donde nosotros nacimos. ¿Por qué se da la conquista de la Nueva España? Por una disputa entre los dos conquistadores más inclementes, más impíos, que fueron Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán. Hernán Cortés, ustedes lo saben, hace la toma de Tenochtitlan en 1519. Nuño llega después como el primer abogado, aquí seguramente vemos varios abogados, es el primer abogado que llega a la Nueva España como gobernador de la provincia de Pánuco, lo que hoy sería Tamaulipas y parte de Veracruz. Uno, el primero Cortés, de modestos orígenes en su familia en Medellín, el otro de la nobleza en Alcalá de Henares, graduado en esa universidad, hermano de un asesor muy cercano al rey Carlos V. Ellos dos tienen una gran rivalidad. ¿Cuál era la rivalidad? Y no era enemistad, eran enemigos. ¿Qué se disputaban? La gloria, el oro, la trascendencia, la historia y los grandes dominios de los territorios. En una fase que Hernán Cortés es llamado a cuentas a Madrid con la corona española, se toma como presidente de la primera audiencia, esto es la primera autoridad civil que hubo en la Nueva España, Nuño. Y Nuño, pensando que Cortés ya no iba a regresar, que su desgracia estaba consumada, comete una serie de tropelías, de atropellos en contra de los intereses de Cortés, que era el marqués del Valle de Oaxaca. Pero la fortuna no le da la cara a Nuño. Cortés regresa con más poder, llega nombrado capitán general con el mando militar en todo lo que sería la Nueva España. Entonces Nuño, para no caer en la represión de Hernán Cortés, se inventa venirse a lo que hoy es Jalisco, a lo que se llamó la Nueva Galicia, y llega a ese pueblo, al reino de Coinan, y ahí se da la primera batalla entre los españoles y lo que hoy es Jalisco. Seguramente algunos ubican la geografía de Tototlán, en la vecindad de Atotonilco el Alto,
de Zapotlanejo, de Ocotlán, en la zona de la Ciénega. Ahí inicia la defensa de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, por defender sus familias, sus hijos, su suelo, su hábitat, sus creencias, sus religiones. Y después Nuño emprende el crecimiento de la Nueva Galicia y funda la ciudad de Guadalajara, en la primera de las sedes, en Nochistlán, que no nos es ajena. Aquí Colotlán tiene un gran peso entre quienes han estado, entre quienes han tomado protesta de Nochistlán. Ahí fue la primera sede. ¿Por qué hasta Nochistlán se llevó Nuño a Guadalajara? Porque hasta allá no llegaba la autoridad administrativa de Hernán Cortés. ¿Qué ocurrió luego? Que los de la Nueva Galicia nunca acudían al virrey de la Nueva España, que la Nueva Galicia siempre tenía la comunicación directa con el monarca. Al monarca le arrancaron esa bandera que tienen ustedes, que la concedió Carlos V y Carlos I de España y de Alemania en 1538, cuando Guadalajara estaba en su tercera sede en lo que es Ixtlahuacán del Río, en una comunidad que se llama Tlacotán. Claro, eran comunidades de 26 familias, ahí en la zona de la barranca, porque no podían. Un tiempo se vinieron a Tonalá y Nuño los corrió porque quería que lo nombraran a él Marqués del Valle de Tonalá, como había nombrado a Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca. Total, cuando estaban ahí, en la cresta de la barranca de Huentitán, las 26 familias, por cierto, hay un templo franciscano, se sea o no creyente, que vale la pena conocer, del siglo XVI en esa pequeña comunidad. Y posteriormente la Nueva Galicia va consolidándose, el rey le concede el obispado, primero en Compostela, lo que hoy es el estado de Nayarit, le da la Real Audiencia, y el reino de la Nueva Galicia tiene un crecimiento exponencial. Aquí al ratito daremos algún comentario de la provocación de Sergio de cuándo es esta imagen, esta fotografía, porque Guadalajara llegó a ser la sede de un reino. Para tener una idea, empezó en 1530, ya dijimos, luego el virrey de Mendoza viene, combate a los Cascanes, a Tenamaxtli, otra vez en la zona de Cañadas de Obregón, de Yahualica, de Temacapulín, ahí es donde muere Pedro de Alvarado, en la defensa que Tenamaxtli hizo de los suyos. Y ese reino, después, ¿hasta dónde llegaría? El reino de la Nueva Galicia se convirtió en toda la colonia en una extensión de 1.732.000 kilómetros cuadrados. Llegaba de lo que es Jalisco hasta lo que hoy es el estado de límite, los límites de los estados de California y de Oregón, y comprendía, además de California, Arizona, Nuevo México, Texas, parte de Nevada y parte de Colorado, hasta el límite con lo que hoy es el estado de la Luisiana. Si ustedes acuden a las bibliotecas de Guadalajara, ahí está el acta de fundación original de San Antonio de los Béjar, que se fundó hace 300 años en el estado de Texas. ¿Por qué razón? Porque la autoridad más importante era la eclesiástica y la diócesis residía ahí. Por eso Guadalajara, cuando se termina la catedral y cuando se termina Palacio de Gobierno, que fue en 1790, cuando mucho tenía 17,000 habitantes, era un lugar muy pequeño, pero como era la sede del poder eclesiástico, ¿qué hacía el poder eclesiástico? Aparte de las cuestiones espirituales, clericales, era quien cobraba los impuestos, lo que en México es el SAT y aquí es el IRS. Bueno, el que cobra los impuestos, y además estaba también la sede de la autoridad administrativa y la sede de la autoridad judicial, y también la rivalidad entre la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara se fue acentuando. Lo bueno es que la embajadora, que es de la Ciudad de México, y nosotros tenemos una relación muy civilizada ya, porque la primera universidad que hubo en México, ¿cuál fue? La de la Ciudad de México, la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, que se fundó
en 1556. Guadalajara quiso tener universidad y empezó sus gestiones en 1700, cuando se fundó la primera institución de enseñanza superior, que fue el Seminario Real Tridentino del Señor San José, con ese nombre tan extenso, que está donde ahora existe el Museo Regional de Guadalajara, que si no lo conocen, la próxima ocasión que vayan, es un edificio muy bello a espaldas de catedral, a un costado de catedral. Y cuando Guadalajara empezó a gestionar universidad, la Universidad de México dijo: no hace falta, rey, que les des anuencia para la Universidad de Guadalajara, ya que aquí con la Universidad Pontificia es más que suficiente. Entonces, todos los jóvenes de lo que hoy es Texas, Nuevo León, por ejemplo, Coahuila, Miguel Ramos Arizpe, que es de los padres del federalismo, estudiaban en Guadalajara. ¿Por qué? Porque era donde había las instituciones de enseñanza superior para todo el reino de la Nueva Galicia. Entonces, todo eso que fue propiciando, fue larvando un sentimiento de querer tener autonomía, de querer tener una vida propia, de querer tener una relación, sí, civilizada, pero no de sumisión ni de supeditación. Se da la consumación de la independencia, 1821. ¿Cuándo entra el ejército trigarante de Iturbide a la Ciudad de México? En la escuela nos enseñaban que entró el 27 de septiembre de 1821, ahí en su famoso desfile, que hasta saluda a la señora Rodríguez, ahí en los devaneos del militar Iturbide. Y en Guadalajara, ¿cuándo se da la separación de la corona española? Se da 3 meses antes. El 14 de junio en Tlaquepaque y el día siguiente en Guadalajara se aprueba la separación de la provincia de Guadalajara, es el nombre que tenía, del rey de la corona española, o sea, siempre a tener su propio perfil. ¿Qué ocurrió posteriormente? Cuando se da la consumación de la independencia, es un acuerdo entre las élites eclesiásticas de la alta clerecía, económicas de los grandes comerciantes de la Ciudad de México, militares de los altos rangos, y se hace una consumación muy sui generis. Se establece que México debería de ser un imperio, que debería tener como forma de gobierno un imperio, algo totalmente ajeno a lo que era una aspiración independentista. Así se da el primer imperio de los dos que ha tenido México, muy desventurados, muy infortunados, el que encabezó Agustín de Iturbide. Fue un imperio que, como no tenía base social, no tenía sustento, no tenía lo que se necesita para gobernar, que es no solo legalidad, sino legitimidad, colapsó a los 10 meses. Y en 1823 se difumina ese sueño oropelesco de tener un imperio, y México se encuentra entre la alternativa de qué iba a suceder. El gobierno del centro de la Ciudad de México quería que el constituyente fuera el mismo que había acordado nombrar a Agustín de Iturbide emperador. La provincia de Guadalajara, lo que era Jalisco, se oponen y dicen: no vamos a obedecer las órdenes del gobierno central mientras no se elija un congreso constituyente totalmente distinto a los que coronaron a Iturbide. No vamos a acatar tus decisiones y nos reservamos la ruta y el cauce. Entonces se da la confrontación, el gobierno central manda el ejército, el Jalisco tenía la policía cívica, la milicia cívica. El enfrentamiento se iba a dar en Lagos de Moreno, se sientan a dialogar, llegan a un acuerdo y ahí se pacta que Jalisco impulsaría el federalismo y que la República Mexicana adoptaría el sistema federal, y que el Congreso Constituyente Fundacional sería distinto al de Agustín de Iturbide. Por eso, en Jalisco, en estos 200 años, la Diputación Provincial, que es como el embrión, es como el predecesor de lo que hoy son los congresos locales, el 16 de junio emite en la Asamblea por unanimidad que ha llegado el día de que Jalisco sea Estado libre y soberano. ¿Eso en qué se transformó? En que la República siguió ese ejemplo, se fue articulando
y se estableció en la Constitución de 1824, que se promulgó en octubre, el Acta Constitutiva de la Federación en enero de 1824, antes de la promulgación de la Constitución, que serían los Estados Unidos Mexicanos. Por eso el mérito de Jalisco no solamente es haber sido el primer estado, sino haber impulsado nuestra organización en el sistema federal. Ahora, ¿qué ocurre simultáneamente? Que se van dando todo el nacimiento de las instituciones. En Jalisco, ¿qué ocurrió? Jalisco fue eligiendo sus primeras autoridades, fue eligiendo también el primer gobernador, Prisciliano Sánchez. Se da un debate, un congreso constituyente en Jalisco, donde 40 años antes del debate entre Benito Juárez y los conservadores de la separación Estado-Iglesia, se da en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, en su constitución de 1824, establece la prevalencia del gobierno secular sobre el gobierno eclesiástico. Establece también la obligación de la instrucción de la educación pública, gratuita y uniforme, lo que después nos enseñaron que sería pública, gratuita y laica. Ahora, ¿cómo fue dándose eso? Fue dándose también con toda la cultura y con todo el esfuerzo de las generaciones. Esa imagen es muy representativa. El Palacio de Gobierno, les decía, se terminó de construir en 1790. Y hay un dato muy curioso para que vean que el tema del tequila no es solamente lo gustativo o lo estimulante o el afán del consumo. El tequila en Jalisco, en los primeros libros que se habla del tequila, es en 1600. ¿Cómo se pagó la construcción de Palacio de Gobierno? El 90% se pagó con los impuestos cuando la corona autorizó que se procesara tequila, que fue en el siglo XVIII. Y esa fuente de agua que ven ustedes ahí se hizo hacia 1738 con unas obras del padre Buceta, y también se pagaron con el tequila. Un historiador escribió y entonces hizo el milagro y el tequila se convirtió en agua, como la parábola de Cristo. Y en las torres, esas torres que aquí no aparecen, había habido un temblor siglos antes y se habían caído esas torres. Y las torres las diseñó después un arquitecto, Gómez Ibarra, ingeniero, y un obispo, Diego Aranda y Carpinteiro. Hay muchos debates de dónde está la forma de Alcatraz. Hay varias teorías, como ocurre siempre en ese tipo de obras, y hay quien dice que el obispo, que había sido, por cierto, diputado constituyente conservador, claro, él defendió los privilegios del alto clero, él defendió que los obispos siguieran siendo diputados. En el Congreso, cuando nacimos, había 5 clérigos de los 19 diputados. Prisciliano Sánchez estableció que los clérigos no podían tener cargos de elección popular y que los clérigos tenían que tener un ingreso dotado por el Estado para que no abusaran en los cobros de los matrimonios, de las defunciones, de las misas, de las obvenciones que da la Iglesia Católica. Esas torres se cayeron en el año de 1818, en un gran temblor que hubo, y se terminaron de construir, las actuales que ustedes conocen, en 1854. Y hay quien dice que el obispo se inspiró porque tenía una vajilla china y tenían unas figuras que derivaron en los alcatraces. Hay otras teorías más serias de alguna similitud con algunas torres de una iglesia en el país de Bélgica. Y fíjense ustedes, no sé si sean ustedes aficionados a los toros o no, que es un debate muy intenso. Prisciliano Sánchez quiso prohibir los toros en la Constitución Fundacional de Jalisco, que porque era ferias de barbarie, inhumanos, que los animales y el riesgo para los seres humanos. Bueno, no vamos a hacer esa polémica, pero si ven ustedes esos portales que están aquí,
era, y el clero se ponía ahí, porque las corridas de toros los domingos a veces se hacían ahí en la plaza y eran los palcos para que se viera desde ahí las corridas o los festejos de los toros. Pero bueno, aquí tenemos nosotros lo que es la expresión arquitectónica de cómo se va conjuntando lo que es Guadalajara y lo que es el estado de Jalisco. Por eso nosotros, a mí me da mucho gusto y queremos hacer este año las festividades, pero no una festividad del gobierno, no una festividad de los poderes públicos, eso no tendría caso. Se hace un decreto que además está ya en el Congreso, se aprobaron, pero eso no tendría sentido. Tiene que ser una fiesta de todos los componentes, de todas las expresiones que conformamos Jalisco. Jalisco somos un conjunto, una diversidad, una heterogeneidad, y tenemos que hacerlo con libertad, con inclusión, con personas de todas las edades, de todas las condiciones, y es fundamental que aquí participen quienes no viven en nuestro país. Ese es un tema. Acuérdense, los seres humanos por naturaleza tenemos vocación migratoria, claro. Hay, lamentablemente, la mayoría de las veces es por una imperiosa necesidad o fruto de las desigualdades y de la injusticia social, que sigue siendo el mayor reto en nuestro país. Y por eso muchos de los fenómenos migratorios, pero acuérdense, donde científicamente está acreditado, los primeros seres humanos nacieron y empezaron a tener su vida en África. Llegaron después a lo que hoy es esta gran nación, a lo que hoy es este gran continente, y siempre habrá las corrientes migratorias. Y nosotros, en el caso de Jalisco, con Estados Unidos tenemos dos hechos que los académicos han resaltado. Uno, el primer gran movimiento migratorio de Estados Unidos se da con la corriente de los enganchadores. ¿Eso cuándo fue? Fueron en las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando Estados Unidos hizo su expansión del sistema ferroviario al oeste de los Estados Unidos, a California, y en gran parte también aquí al norte de Estados Unidos o al medio oeste de Estados Unidos. Hubo muchos trabajadores mexicanos que vinieron, como se decía entonces, enganchados. Después Sergio ya nos platicó el tema de los braceros, que es ese fenómeno de 1942 a 1964. Esa es una gráfica que nos muestra cómo se daba el reclutamiento de los braceros. Se daba a través de las presidencias municipales, a través de los ayuntamientos. ¿Por qué 42-64? Era la plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se quedó casi sin fuerza de trabajo de varones para los trabajos agrícolas. Entonces firmaron el convenio México-Estados Unidos, un convenio binacional, y fueron cientos y cientos de miles de jóvenes campesinos, sobre todo del centro y del occidente del país, que fueron contratados en esa condición. Aquí ustedes lo saben, pasó un hecho muy lamentable. En ese convenio, los trabajadores tenían un seguro de ahorro del 10% de su salario. Sin embargo, aquí está la imagen anterior, que aquí está, por ejemplo, aquí es una imagen de Caléxico, cuando después de estar hacinados en barracas, en las vías férreas de Empalme, Sonora, porque ahí llegaban a Empalme, Sonora, y si los granjeros del Valle de San Joaquín, del Valle de San Fernando, de Watsonville, o de Arizona, o de Texas, pedían, mándame 500 braceros, los iban enviando, pero mientras estaban hacinados ahí en Empalme. Esa es una imagen de Caléxico, de cómo los desinfectaban. Eran muy jóvenes, la mayoría eran analfabetos. A mí me enorgullece mucho, mi padre se enseñó a leer y a escribir sus palabras elementales, seguramente para las cartas que enviaba a mi casa. Nosotros fuimos 7 hijos de él, y a los 7 nos mantuvo. Vivíamos en el ejido de Morales de Guerrero, en Tototlán,
Y esa era la forma de vida, y fue haciéndose el trabajo y la fuente, y claro, muchos de ellos también quedaron aquí. ¿Y qué pasó con ese 10%? Recuerdan ustedes seguramente las protestas que se dieron, porque nunca se dieron cuenta, hasta después hijos o nietos, como decía Sergio, que tenían ese ahorro. A finales del siglo pasado, cuando empezaron a protestar, oye, Estados Unidos, dame mi dinero, yo fui bracero, te acredito, dame el 10%, porque en el 42, mi padre me platicaba, el salario por hora en los campos de California eran 90 centavos de dólar en el 42, y ellos ni cuenta se dieron. Entonces el gobierno norteamericano acreditó y dijo, a ver, yo todos los fondos los envié a través del banco Wells Fargo, al Banco de Crédito Rural, al Banco de Crédito Equidad de México, y allá se perdió. Ustedes conocen esa historia, esa historia. Y después hubieron protestas. Esa imagen me la regalaron a mí. La última ocasión que estuve en la Cámara Federal, había esa protesta porque Vicente Fox autorizó un apoyo mínimo simbólico de 38,000 pesos, pero quedaron un remanente de 108,000 exbraceros o viudas o nietos que no se los habían dado. Y Calderón, en la presidencia en el 2010, sacó un decreto que les iba a pagar los 38,000 pesos en abonos a 10 años. Esa era una burla, era inconcebible. Entonces, para sorpresa mía, yo era diputado federal, y en todos los grupos parlamentarios habíamos, la encuesta que hizo aquí Sergio a mano alzada, de quiénes son o somos hijos o nietos, y en todos los grupos parlamentarios, en mi caso hijo, pero ya había nietos o bisnietos, y obligamos, enseguida yo presidí esa comisión de apoyo a exbraceros, y obligamos en el presupuesto federal del 2011 a que en una sola exhibición se pagara, porque era conmovedor cuando llegaban personas muy avanzadas de edad y te decían, mira, diputado, es que yo lo que quiero es, a la hora que yo me muera, no tardo, que me hagan un velorio digno. ¿Quién no se conmueve con eso? Entonces, nosotros tenemos que tener siempre presente toda la vinculación, toda la participación, y en estos 200 años, que son motivo de mucho orgullo, que son motivo de mucha satisfacción, porque México ha sido el constructor en los valores culturales de Jalisco para México y para el mundo. La expresión musical que nos acaba de pasar Sergio, la expresión artística, lo que ya comentábamos del tequila, que tiene un gran peso. Fíjense, ya para concluir, Prisciliano Sánchez, que ya les hablé que quería prohibir las corridas de toros, era tan visionario. Prisciliano Sánchez era de Aguacatlán, hoy estado de Nayarit. En su primer informe nomás dio uno, se murió muy joven después de que, al terminar su primer año, pero el único informe que dio, pues ya sabrán de imaginar cómo estaban las finanzas, no había dinero, 300 años de dominación española, la guerra de independencia, las minas. Jalisco tenía una fuerza minera en San Sebastián del Oeste, en Huachinango, en Magdalena, no producían, el campo no cosechaba porque todo era guerras, todo era desorden. Y Prisciliano Sánchez dice, les informo, no tenemos dinero para la salud, tenemos problemas para la educación, tenemos que mejorar infraestructura, no tenemos nada. Y yo creo que para alentar a los que lo estaban oyendo, dice, sin embargo, hay que tener confianza y hay que tener fe. La naturaleza fue muy generosa con Jalisco. En la zona de Amatitán, de Arenal, de Tequila, de Autlán y de Tuzcacuesco, se da una planta maravillosa que es el agave de mezcal. De ahí se extrae el mezcal, que es una bebida buena, es barata. Ahora quién sabe cuál será la respuesta. No hace daño, ha de haber sido austero para tomar, dice, y no hace daño. Dice, y el día que ese producto se venda, se exporte a otros estados y a otros territorios, será una de las fuentes más importantes de nuestra economía. ¿Saben ustedes que el año pasado, en las cifras oficiales, que además
existen las normas internacionales del TEMEC y todos los convenios. Jalisco exportó 426 millones de litros de tequila al mundo, 426 millones, 1.100.000 litros diarios. Y en Estados Unidos ya las bebidas o los destilados de mayor consumo son el vodka, el tequila y el whisky. Y en el estado de Jalisco, los empleos directos simplemente son alrededor de 90,000 trabajadoras en el tema del tequila. O sea, yo creo que nosotros tenemos y estamos construyendo un estado. El estudiar el pasado no es para anclarnos en él. El estudiar el pasado es para sumergirnos, ver lo bueno, lo constructivo, lo que nuestras generaciones, lo que quienes nos precedieron han hecho, que rescatemos lo positivo y que lo ensamblemos para mejorar nuestras condiciones en todos los órdenes. Pero para nosotros es imprescindible que no solamente en el festejo, sino en toda la comunicación, en todo lo que podamos hacer en políticas de orden público, podamos estar acompañándonos. Nosotros no concebimos a Jalisco sin la presencia y la participación de los jaliscienses que en primera o segunda o tercera generación ya nacieron aquí, o los que se vinieron de allá, que los hay también primera generación aquí. Jalisco tiene jaliscienses en los 50 estados de la Unión Americana. Más de 4 millones tienen esa oriundez de jaliscienses en los Estados Unidos. Por ello, el gobernador Alfaro, de veras, me pidió las invitara a que participemos, no solamente en el tema festivo, cultural, sino que sigamos acompañándonos en nuestras respectivas tareas. Raimundo les va a presentar luego lo que es un seminario, un diplomado que va a haber sobre la historia de Jalisco para quienes quieran participar. Seguramente habrá, es en vía remota, por supuesto, vía Zoom, para quienes puedan y quieran participar en el mismo. Es del Colegio de Jalisco, que es una institución académica educativa totalmente acreditada. De veras, para mí es muy estimulante estar aquí, presenciar cómo Fedejal sigue trabajando, cómo ustedes siguen teniendo esa entreveración y cómo siguen teniendo esa cohesión por ustedes, por su familia, por sus lazos culturales, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.